una producción de Noctare Media. Todos tenemos en la mente al mismo personaje de siempre. Un hombre mayor, de cabello cano, con la cabeza pues calva, tez blanca y una mirada seria. Lo hemos visto en billetes, pinturas, en estatuas. ¿Qué pasaría si les dijera que esa imagen no es más que un mito? Relatan que en las noches oscuras se puede ver una figura vestida con una sotana negra caminando sin cabeza. Algunos afirman haber visto la silueta de la sotana moviéndose por las calles desiertas a altas horas de la noche. Esta aparición se interpreta como una manifestación del espíritu de Hidalgo, como ya bien lo comentamos. Allí, las cabezas fueron colocadas en jaulas de hierro y exhibidas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como escarmiento público. Esta exposición buscaba intimidar a la población y disuadirla de apoyar a la causa insurgente. Las cabezas permanecieron en la Alhóndiga de Granaditas durante 10 años. Aviso importante. El contenido presentado a continuación tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las historias, hechos o personajes mencionados pueden estar basados en información no confirmada o hechos reales. Algunos episodios pueden contener descripciones gráficas, lenguaje explícito o temas sensibles que podrían no ser apropiados para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Eric y antes que nada quiero recordarles que tenemos un apartado específico en nuestra página www.nochesdeterror.com.mx para enviar sus historias. Ya saben que estas historias estarán saliendo al final de algunos episodios en nuestro contenido en vivo post-mortem y demás cositas por allá. No se olviden de suscribirse y de seguirnos en Spotify, Apple Podcast y donde sea que nos escuchen. Pero ahora sí, antes de ponernos bien patriotas, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Eric? Todo muy bien, muchas gracias. También un saludo a todos los escuchas. Aquí justamente, seguramente a punto de celebrar la noche del 15 de septiembre, porque si no mal estoy, este episodio se estrena ese día y justamente vamos a hablar de ese tema en específico, de un iceberg de la independencia. Y antes de comenzar quiero hacer un paréntesis porque tengo entendido que no nada más en México el 15 de septiembre se celebran pues las fiestas patrias. Tengo entendido, si no mal estoy, no me vayan a acribillar, pero por ejemplo yo tenía en mi antiguo trabajo mucho contacto con personas de Colombia, entonces tengo entendido que ellos también lo celebran. Creo que Chile también, no estoy muy seguro, pero en general son como fiestas muy importantes para toda América Latina. Pero este episodio tengo que ser bien específicos. Vamos a hablar de la independencia de México. De hecho, si te das cuenta, Eric, y si leíste la info, pues muchos de los datos que vamos a estar hablando están inéritamente relacionados con Miguel Hidalgo, que es la persona o el héroe El padre de la nacional patria de conocido como el padre de la patria, justamente acá en México. Entonces, básicamente, y para ponerlos en contexto, este episodio va a ir de hablar un poco de esta historia oculta de México, pero también de algunos datos oscuros, algunos datos desconocidos que pues no muchos sabemos referente a este periodo histórico del país. Que es bien importante aclarar, esto no va a ser un podcast de historia, sino vamos a hablar justo, como decía Alex, de estas cositas que no son tan conocidas, de estas cositas que son un poco turbias, de cosas que no, o sea, si revisamos la historia no contada oficialmente, sino por gente que se ha dedicado como a recopilar más contexto y más anécdotas de personas de aquel entonces, pues hay muchas cositas que brincan
respecto a la historia que nos enseñan en la escuela, ¿no? Pero Es correcto. De hecho, justamente, y acabas de mencionar algo muy importante. Actualmente en México se maneja una versión histórica muy patriótica, o sea, son, vaya, cosas hasta cierto punto inverosímiles, es decir, que glorifican totalmente a estos personajes. Recordemos, y si algo nos ha dejado en claro este podcast en algunos episodios que hemos aterrizado algunos hechos históricos, es que no hay héroes ni villanos, sino que realmente, pues, todos son los tus bandos. procesos históricos están conformados o realizados por personas que al final del día tienen virtudes y defectos, ¿no? Y al Entonces, final de cuentas esto no deja de ser una guerra. Entonces, en la sí, guerra se cometen actos atroces. es correcto. Justo hay intereses personales de por medio muchas veces y justo no todo es como se pinta, pero al final de cuentas, pues esto nos brinda también una identidad como país, como sociedad. Entonces, es por eso que muchas veces se omiten ciertas partes, que se exageran otras. Por ejemplo, creo que esto ya lo hablamos en alguna ocasión, pero es muy probable que Juan Escutia nunca haya existido y Ujú. nosotros lo tenemos como uno de los personajes más patriotas de la historia, porque pues en una lucha en el castillo de Chapultepec él decidió pues de alguna forma proteger nuestro emblema nacional, la bandera, y pues prácticamente quitarla de la zona de conflicto y arrojarse con ella desde lo más alto del castillo. Entonces, esto es lo que nos cuentan en la historia, pero pues si te pones a revisar un poco de gente que es más entendida en estos temas que nosotros, dicen que lo más probable es que esto no haya ocurrido, o que si ocurrió de una manera muy distinta a un acto patriótico, ¿no? Es correcto, Eric. Y pues, justamente, ¿qué te parece si comenzamos con el primer nivel de este iceberg? Básicamente, estos son datos como muy conocidos, que tal vez ya muchos de ustedes quizás sepan, o que son accesibles, es decir, no necesitas ahondar mucho, sino que simplemente basta con una pequeña búsqueda en internet para encontrar este tipo de datos. Pero Y el, como bien dices, es un iceberg y poco a poco vamos a ir Es adentrándonos correcto, vamos en a cosas. empezar con lo más conocido, lo más accesible, hasta lo más turbio y oscuro de, pues en este caso, la independencia de México. Y el primer dato, Eric, es justamente saber cuál fue la verdadera fecha del grito de independencia. Y si hubo un grito de independencia, esa es una muy buena pregunta, porque hoy en día, pues cuando pensamos en la independencia de México, lo primero que se nos ocurre es que en la noche del 15 de septiembre el presidente va a salir al balcón del Palacio Nacional y va a tocar la campana de Dolores, que, ojo y dato curioso, la campana que está justamente en el Palacio Nacional, en el balcón, Es la sí es original. la campana original que estuvo en la iglesia de Dolores en esta época, ¿no? Mm. Entonces, bueno, toca la campana, ondea la bandera y da un grito, pues, de Viva México, además de que hace como una especie de pase de lista de, pues, los héroes nacionales, que últimamente ya se presta también para meter ahí como propaganda política y demás, pero bueno, creo que ese es un tema aparte. Es un hecho cada vez más bizarro que probablemente en algunos años tengamos oportunidad de insertar un nuevo iceberg, de decir cuáles son las cosas más surrealistas que se han mencionado en los En gritos un de grito. independencia, ¿no? Porque Sí, yo porque sí se han es que yo manchado. justo yo recuerdo cuando era más pequeño que justo era, pues, el pase de lista de los héroes, de las personas que encabezaron, pues, ciertos movimientos locales que tuvieron una relevancia, pues, mayor o menor, pero relevancia al final de cuentas en ciertas cosas. Pero sí, justo como lo dices, últimamente, se han ido agregando cosas que no quiero entrar a detalle ahorita, pero, pues, que poco tienen que ver con la independencia, ¿no? Es correcto. Pero bueno, ¿sabían ustedes que en realidad la fecha histórica del Grito de Dolores no fue un 15 de septiembre? Pues en los registros históricos el levantamiento que marcó el inicio de la guerra sucedió en realidad en la mañana del 16 de septiembre de 1810, en el pequeño pueblo de Dolores, en Guanajuato. Miguel Hidalgo convocó a los habitantes para alzarse contra el gobierno virreinal, y de ahí comenzó todo. Es decir, la independencia no arrancó en la noche, sino
y podemos decirlo muy entre comillas, porque también eso no marcó como tal en el inicio de la guerra, sino, digamos, fue el acto o el hecho cero, pero ya después se desencadenó como tal, fue al amanecer de ese día. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿de dónde salió la tradición de celebrarlo el día 15 de septiembre? Bueno, aquí es donde se pone interesante la cosa. Y es que en realidad fue una decisión política y simbólica que se fue construyendo con el tiempo. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, instauró la conmemoración como tal de la independencia en 1825 y más tarde, durante el porfiriato, Porfirio Díaz reforzó la costumbre de festejar la noche del 15. Algunos dicen que incluso lo hizo para empatar la fecha con la de su cumpleaños. Justamente se sabe que Porfirio Díaz nació un 15 de septiembre, entonces él justamente hacía una fiesta pues con la élite y la aristocracia mexicana de ese entonces y sí, a las afueras del Palacio Nacional se reunía pues digamos el resto de la población a comer, a platicar, algunos se ponían a beber y por último había un espectáculo de fuegos artificiales, perdón. Es por esto que pues a partir de este momento se empieza a celebrar pues la independencia de México en la noche del 15 de septiembre. Pero de hecho si nos vamos a un calendario oficial, eh, el día de la fecha de independencia es el 16 de septiembre. El 15 está marcado como el grito, pero no como el día de la independencia. Sí, de hecho yo la primera vez que escuché esta teoría, este dato, no me lo tomé muy en serio, güey, a pesar de que me lo dijo una persona que ahora entiendo que sí sabía mucho más de lo que habitualmente te enseñan en la escuela y probablemente tú también conociste a esta persona, estoy casi seguro que Sí, sí, pero Antonio, ¿no? ajá, justo que dudo mucho que nos esté escuchando, pero en la secundaria había un maestro de historia y geografía que tú lo veías como una persona muy tranquila, muy relax, o sea, sí era como medio exigente en su materia y todo esto, pero muchas veces daba pauta a contarnos cosas fuera de los libros de texto, cosas, pues, al final de cuentas que él justo al ser historiador, pues había tenido oportunidad de conocer y recopilar. Y justo una de las cosas que yo dije, no, este está mamando, fue que nos dijo que Porfirio Díaz había cambiado el día en que se celebraba la independencia porque era su cumpleaños. Y te digo, o sea, yo de 12, 13 años, o sea, dije, no, o sea, no hay manera, esto no lo está diciendo como para querer sorprendernos, pero pues vaya, después me fui dando cuenta de que él no era la única persona que hacía esto, otras personas que también son historiadores y que han tenido pues oportunidad de estudiar a detalle estas épocas, pues prácticamente coinciden con esto. O sea, no es que tampoco es como una locura porque solamente es un día lo que se está cambiando. Ya después en la prepa también tuve oportunidad de, ahí de con otro profesor abordar este punto y sí fue como de, oiga, a mí una vez me dijeron esto y se empezó a reír y dice, sí, la verdad es que lo más posible es que esto sí haya sido así. O sea, Ujú. justo si nos remontamos a los inicios de la independencia, como pues están en las recopilaciones de testimonios de personas, pues prácticamente estas, ¿cómo decirlo? Como estas bitácoras, por así decirlo, o narraciones que se pueden encontrar de la época, justo todo empieza la mañana del 16 de septiembre. Entonces, pues es curioso, ¿no? O sea, yo creo que es una buena anécdota también. Creo que si yo fuera presidente y hay algo importante el 6 de abril, con todo, ¿cómo decirlo? Güey? Con toda alevosía y ventaja lo cambiaría para el 5 de abril sin pedos. Y es que además hace mucho sentido. Al final del día, Miguel Hidalgo era un párroco. Ujú. Y pues la misa, de hecho, creo que no estoy seguro, el sábado fue, o sea, estoy hablando de 1810. Si fue sábado 15 y domingo 16 o viernes 15 y sábado 16, no Ahí estoy sí te fallo. seguro, pero me haría mucho sentido que todo este aviso parroquial, literal, haya sido durante una misa y no, pues, un llamado así bien,
Eh, a mí se me figura mucho a la escena de Los Simpsons, donde van a funar, creo que a Homero. Ujú. Ves que todos se levantan así en armas, güey. Así me imagino que hubiera sido en la noche, pero no. En realidad, y como estamos escuchando en estos momentos, pues lo más probable es que esto fue el 16 de septiembre por la mañana. Pero bueno, Eric, hablando del grito, ¿qué sabemos acerca de lo que en realidad se dijo en el grito original? Porque ya estamos comentando, hoy en día ya está totalmente modificado, te digo, hasta lo usan como propaganda política Es correcto. para incluir como ahí algunas referencias a, pues, a sus partidos De hecho, mira, políticos y demás. si de algo podemos estar seguros, es que Miguel Hidalgo no dijo: "Viva la cuarta transformación". En ese momento no existía esto, entonces de eso podemos estar seguros. Ok, Pero, pues, justo como decías, ¿no? Hoy tenemos muy marcado, muy arraigada esta costumbre de, pues, enumerar cosas, por así decirlo, durante el grito de independencia. De hecho, no sé si recuerdan todos ustedes, y ahí déjenlo en los comentarios, cuando iban en la escuela, ¿no? O sea, también allí de repente había una maestra que, o la presidenta, ya iba a decir, la directora o el director de la se me primaria, aventaban el grito. se Ujú. aventaban el grito o luego lo repartían así como entre varios niños. Y pues justo se tenía una lista de las personalidades más importantes, más influyentes de este movimiento. Pero pues vamos a tratar de basarnos un poquito en lo que dicen la historia escrita, en lo que dicen los libros. Y Y, libros de literal ese año, o ajá, sea, es lo curioso, digo, ya tienes por ahí el texto, pero a mí me llamó mucho la atención eso, que hay varias versiones a pesar de que prácticamente se escribieron el mismo año, ¿no? sí, que estas son muy, muy parecidas entre sí. Eh, tenemos una que dice: "Viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines", que justo cuando estaba leyendo esto dije: "¿Qué son los gachupines?". Ya alguna vez, Sí, había es muy buscado. común. Ujú, Es un término para referirse a los españoles de manera despectiva, a los ujú. españoles viviendo en México, es una manera despectiva de referirse a ellos, y esto según el sacerdote Fray Diego de Bringas en 1810, o sea, un texto de aquella época. Hay otra versión que dice: "Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno", según esto el obispo Manuel Abad, igual en 1810. Esta es una de las más difundidas y coincide con la inscripción que Hidalgo colocó en el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Hay otra que dice: "Viva América, viva la religión y muera el mal gobierno". Esto según el insurgente Juan Aldama, que es otro personaje pesado Histórico. en Ujú. la historia. Esta versión es notable porque omite la referencia a Fernando VII, lo que podría indicar la evolución del movimiento hacia una independencia total. Que esto a mí me hace muchísimo sentido, güey. O sea, ¿por qué estarías diciendo viva? Es que es que tiene que ver con algo que más adelante vamos a abordar, pero en realidad, y digo así, pequeño spoiler, pues a Miguel Hidalgo no le preocupaba tanto la corona española, sino más Es bien el correcto. virreinato. Y pues bueno, también se mencionan palabras que apelaban directamente al pueblo y su situación, como: "Se acabó la opresión, se acabaron los tributos, se acabaron las gabelas y voy a pagarle medio peso a los que me acompañen a pie y un peso al día a los que me acompañen a caballo". Esto según lo dijo Miguel Sí. Hidalgo Y de hecho también, bueno, antes de eso que acabas de mencionar, se supone que dijo algo como de ya los franceses invadieron España, estamos perdidos y no tardan en venir a invadirnos. Y ya después dice eso, lo de se acabaron las gabelas y voy a pagarles medio peso a los que me acompañen a pie y un peso a los de caballo. definitivamente, debió haber sido un discurso muy, ¿cómo decirlo? Como muy, entrañable el que dio Hidalgo, y seguramente, pues, no había una persona ahí transcribiéndolo, ¿no? Porque, pues, no sabían lo que esto iba a representar en un futuro, Claro. pero, pues, o sea, justo esto es como de, pues, tratar de hacer una recopilación preguntándole a las personas que estuvieron presentes qué fue lo que se dijo y lo que se pudo rescatar de la historia. Y, pues, como ya sabemos, ¿no? Quien cuenta la historia decide qué contar, entonces también Es seguramente se correcto. mezclan muchas cosas. Sí, un claro ejemplo de eso se me hace la versión de 1811, me parece, la de Aldama, ajá,
que pues elimina totalmente la referencia a Fernando VII, ¿no? Entonces yo creo que eso es una manera bastante práctica de ejemplificar que el que gana termina escribiendo la historia. Pero bueno, Eric, ¿qué te parece si vamos a platicar de algo también que es uno de los misterios más grandes de este periodo histórico? Y pues estamos hablando también de Miguel Hidalgo y su verdadero rostro e identidad. Esto puede ser un enigma no nada más de Hidalgo, ¿eh? O sea, en este momento está plasmado aquí porque pues, estamos hablando de la revolución de la independencia, perdón, y obviamente es el personaje más importante históricamente en este movimiento. Pero, por ejemplo, tenemos el mismo caso con Benito Juárez, tenemos por ahí, debe de haber otros personajes, Iturbide, personajes Sí, mucho de hecho, por ahí más hay un viejos. mito, una leyenda urbana, digo, no se ha comprobado, pero por ahí dicen que Guadalupe Victoria en realidad era mujer. Ujú. O sea, a ese punto llegan este tipo de De leyendas, si teorías. así les queremos llamar. Ajá, Sí. Y, mira, esto pues es basado en que en aquel entonces no había cámaras, no hay registros sí, fotográficos de literal esto. eran los retratos Ujú. y estaban, o sea, de hecho no todo el mundo tenía acceso sí, retratarse. Estamos hablando de sí, personajes, perdón, ya no sé por qué me ando trabando ahí mucho, pero de personajes de la nobleza o personajes históricos muy importantes. Justamente cuando hablamos de Miguel Hidalgo, todos tenemos en la mente al mismo personaje de siempre. Un hombre mayor, de cabello cano, con la cabeza pues calva, tez blanca y una mirada seria. Lo hemos visto en billetes, pinturas, en estatuas. ¿Qué pasaría si les dijera que esa imagen no es más que un mito? La realidad es que no existe ningún retrato o pintura de Miguel Hidalgo que se le haya hecho en vida. Los artistas de la época no se molestaban en retratar a un simple cura de pueblo, y mucho menos a un rebelde condenado por las autoridades virreinales. Después de su fusilamiento, la corona se encargó de destruir prácticamente cualquier referencia que pudiera glorificarlo. Entonces, ¿de dónde salió la imagen que hoy todos tenemos en el inconsciente colectivo? Bueno, pues aquí es donde entra el punto clave de nuestro iceberg. Una de las primeras representaciones que circuló de Hidalgo fue una litografía de 1828 creada por el artista italiano Claudio Linati. En ella Hidalgo es un ideal de héroe, fuerte con un bicornio militar y una una espada, perdón. De hecho, no sé si la estemos viendo en este momento, Sí, de hecho ya pero me anoté para ponerla por aquí. el parecido físico es, por decir, lo más dudoso que podamos tener. Sin embargo, hay otra pieza mucho más intrigante, y esta podría ser clave en resolver todo este misterio de cuál era la imagen real de Miguel Hidalgo. Esta se trata de una estatuilla pequeña de madera hecha en 1810. De hecho, es la obra más antigua que se conoce de él, o por lo menos que están pintándolo a él. Ujú. Se le atribuye a un artista llamado Clemente Terrazas, y esta figura no se parece en nada al Hidalgo que tenemos en mente. Es un hombre de aspecto más sencillo, con facciones realistas no tan idealizadas, ni tampoco tan europeas, aunque sabemos que Miguel Hidalgo pues sí es descendiente europeo directo. Aunque su autenticidad es un debate, nos ofrece un vistazo a cómo pudo ser pues realmente la imagen de Miguel Hidalgo y cómo era percibido por sus contemporáneos, antes de que su imagen se convirtiera en todo un símbolo histórico y político. De hecho, como dato curioso, el retrato que se popularizó en los libros de historia y que hoy consideramos la verdadera, entre comillas, imagen de Miguel Hidalgo, fue mandada a hacer por Maximiliano de Habsburgo en 1865. Esto para poder tener una imagen más patriótica de justamente Miguel Hidalgo, y para poder usarla en los conmemorativos referentes a la independencia de México. Justo lo que te Esta iba a decir, si hacemos una comparación directa entre la estatuilla y la imagen que hoy son conocemos de Miguel Hidalgo, parecidos, justo, se pero parecen.
pero pero sí es el más rostro es imponente, diferente. es más imponente las facciones, los rasgos de la imagen que conocemos y que tomamos hoy como Claro. oficial de Miguel Hidalgo. De hecho, si tú me lo preguntas, sí tiene ahí como cierto parecido, por ejemplo, o sea, no directamente, pero sí hay pues como un aire, como decimos acá en México, por ejemplo, con el presidente Washington de Estados Unidos, o sea, como Ujú, ese justo, tipo de cosas, ¿no? justo. Sí, y si tú ves la estatuilla, pues es más como pues como el señor de la Sí, panadería, ¿no? O justo sea, como al sacerdote que te alguien encontrarías si vas a una iglesia aquí en México, sí, que sí, si sí. bien, pues somos una clase mestiza, combinación entre las razas originarias de esta parte del mundo y los españoles, pues, hay cierta discrepancia con lo que conocemos hoy, ¿no? Claro, y de hecho, el Miguel Hidalgo de la estatuilla es un poco más, moreno, si así Ujú. lo queremos decir, comparado contra la imagen, pues sí, muy blanca que se tiene de Miguel Hidalgo en, eh, vaya, de que conocemos todos Ujú. colectivamente. De hecho, por ahí hay un rumor, no lo quise poner porque no está confirmado, pero vaya, lo voy a comentar. Se dice que la imagen de Miguel Hidalgo que se tiene hoy en día en realidad eh, tomaron de modelo a un pastor austriaco. Entonces, eso haría mucho sentido del por qué es blanco y demás. Esta pintura fue obra de Joaquín Ramírez y pues ahí tenemos ese dato. Correcto, pero Alex, ¿te parece si avanzamos un escaloncito en el iceberg y vamos a hablar de uno de los puntos que a mí más me intriga, uno de los que a mi punto de vista es, yo creo que una de las figuras más heroicas de la independencia, cuando te cuentan lo que hizo esta persona, o sea, de inmediato dices, qué huevotes tuvo, y pues vamos a hablar de El Pípila. Todos creo que hemos oído hablar alguna vez de esta persona. Imaginamos a un valiente minero que con una losa de piedra en su espalda se enfrentó a las balas para poder incendiar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. Y pues cuando escuchas esto, o sea, te digo, de inmediato te imaginas a una persona súper valiente ahí con una piedrota, prácticamente abriéndose paso para poder incendiar la entrada principal de la Alhóndiga y dices, wow, o sea, superhéroe, ¿no? Literal. Sí. Pero la figura del Pípila realmente existió como la conocemos. Hablamos de que es una de las más emblemáticas de la independencia de México. Su acto heroico ocurrió el 28 de septiembre de 1810 y ha sido narrado en libros de historia, monumentos y hasta en la memoria colectiva del país. Sin embargo, la evidencia histórica que respalda su existencia es bastante limitada. Algunos historiadores, como Alfredo Ávila, sugieren que el Pípila podría ser una representación simbólica de los mineros que participaron en la toma de la Alhóndiga, más que una persona en concreto. Esta interpretación se basa en la idea de que su historia fue construida para dar rostro y voz a los trabajadores anónimos que lucharon por la independencia. Por otro lado, se reconoce que Juan José de los Reyes Martínez Amaro, conocido como el Pípila, fue un minero real que participó en la lucha insurgente. Sin embargo, no hay documentación directa que confirme este acto heroico en la Alhóndiga. En resumen, la figura del Pípila puede ser una mezcla de realidad y mito, una construcción colectiva que refleja el espíritu de lucha y valentía del pueblo mexicano durante la independencia. Y aquí hay que hacer un paréntesis bien importante, ¿no? Porque cuando te narran esto, ¿no? Que esta persona se colocó una piedra en la espalda y se abrió paso para poder incendiar, a lo mejor podemos tener una imagen un poco viciada porque pues los artefactos que detonan cargas de pólvora y arrojan una bolita de plomo, vamos a decirlo así, Ok. en nuestros tiempos pues son mucho más modernos, mucho más capaces que los de aquel entonces, ¿no? En aquel entonces hablábamos de que eran artefactos largos que tenían que ponerles la pólvora. Sí, muy tardados de Ah, cargar, a entonces veces se le explotaban literalmente sí, en las no, manos de los no era percutores. no era como que se lo iban a rafaguear como si lo hiciera hoy algún grupo de empresarios extranjeros contra soldados y marinos. No Ujú. estamos hablando de la misma intensidad, pero, pues, al final de cuentas, un proyectil es un proyectil, ¿no? Entonces, también, pues, no podemos hablar de que traía ahí una piedrilla, tuvo que haber sido una piedrota, señora piedra, para resistir
estos impactos. Entonces te sorprende mucho, pero pues sí hay que poner como ese contexto. Pero a ver. Y también habría que validar, o sea, eso, como dices, una piedra muy grande. Realmente un hombre pudo haber cargado una piedra de esas dimensiones. O sea, ¿cuánto te figuras que pese la piedra del Pipi, no sé, No, güey, unos, 150, 200 kilos? ajá, justo unos 200 kilos. Y tuvo que correr, o sea, no nada más fue el levantarla. O sea, yo creo que ahorita sale un mamado aquí del gym y dice, yo cargo 200 kilos. Sí, güey, pero corre por tu vida. Y aparte, ajá, justo. Sí, o sea, está muy complicado. Sí, ten en cuenta que te digo, te están aventando cositas ahí con artefactos que hacen que salgan a grandes Sí, te velocidades. están haciendo pium, pium. Sí, entonces, pues, a ver, si a mí me lo preguntas, sí es uno de los personajes que dices, a la madre, qué huevo te estuvo, ¿no? O sea, sí es como muy sorprendente la historia que te cuentan de él, pero o sea, si lo analizas con detenimiento, pues probablemente es una de las historias que me pueden cojear más en el contexto completo de la independencia, por justo la capacidad física que se requeriría para poder hacer esto. Sí, coincido totalmente contigo. De hecho, algo que me llamó mucho la atención fue justamente que mientras estaba obteniendo la información y demás, me puse también a escuchar otros videos en YouTube y vi en un comentario a alguien que comentó, es que la verdad sí les mentiría si les doy un nombre, pero aparentemente en un lugar de Guanajuato, tal cual está el acta de nacimiento de esta persona. Entonces dan a entender que sí existió, pero más bien fue el nombre que tomaron para pues crear toda una leyenda histórica. Y más bien, como lo acabas de comentar, a mí me hace mucho sentido que sea más bien una imagen colectiva que representa a los mineros que participaron pues en el asalto a la Sí, Alhóndiga de Granaditas. perfectamente pudo haber sido un grupo de 20, 30 mineros que corrieron al mismo tiempo hacia la entrada a incendiarla. Y pues obviamente, te digo, los artefactos de aquellos entonces eran mucho más limitados que los de hoy, entonces pues no tenían ni la precisión ni la cadencia que tienen los de hoy, Claro. entonces pudo haber sido mucho más fácil. Digo, algunos obviamente pudieron haber caído en el camino y eso sirvió como escudo, como piedra para que los demás pudieran llegar. Es correcto, pero bueno, Eric, vamos con el siguiente punto y de hecho es el último del primer nivel de este iceberg. Y aquí yo te pregunto, o más que preguntarte, digamos, me parece que algo muy común en la política es el uso de figuras religiosas o de justo tratar de, ¿cómo puedo decir? De tener cabida en un grupo social. Esto no es nuevo, esto es algo que siempre se ha aplicado. Es prácticamente una de las maneras más efectivas de poder, digamos, ganarte la popularidad en cierto Sí, sector sin duda. social. Y justo no va muy lejos con lo que vamos a platicar ahorita. Y es preguntarnos si la bandera de Hidalgo, que incluía a la Virgen de Guadalupe, realmente era por un tema religioso, es decir, que Miguel Hidalgo sí genuinamente creía en la Virgen de Guadalupe, o si meramente la usó como pues un estandarte social para poder, digamos, adaptarse o ganarse séquito de muchos grupos sociales de ese entonces. Y es que Miguel Hidalgo enarboló, como ya bien saben, un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿por qué eligió precisamente a la Virgen de Guadalupe? Y saber también si fue una decisión religiosa o meramente estratégica. Y es que la Virgen de Guadalupe, como bien sabemos, ya era un símbolo profundamente arraigado en la sociedad novohispana. Para los indígenas representaba una figura cercana y protectora, y para los mestizos y criollos era un emblema de identidad y de unidad. Al adoptar su imagen, Hidalgo apelaba a un sentimiento común que trascendía las diferencias sociales y culturales. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que la elección de la Virgen de Guadalupe por parte de Hidalgo fue también una estrategia política. Al utilizar un símbolo venerado por amplios sectores de la sociedad,
buscaba ganar apoyo entre los criollos, mestizos e indígenas, fortaleciendo así la causa insurgente. En resumen, la bandera de Hidalgo con la Virgen de Guadalupe no solo se trataba de una devoción religiosa, sino que realmente era una táctica política para unificar y movilizar a la mayor cantidad de masas que se pudiera, ¿no? Entonces, Hoy en día tal vez nos puede parecer un poco inconcebible esto y no lograr pensarlo así porque ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Como que de nuestra generación en adelante cada vez estamos más desarraigados de la iglesia, de las creencias religiosas en general, como que cada vez es más complicado encontrarte con personas que dediquen tanto su vida, su tiempo y sus creencias a la iglesia, ¿no? Pero pues este era un México totalmente distinto, donde pues prácticamente de hecho, estabas esto obligado a creer en ellos, si no, ahí podías tener problemas con la Santa Inquisición. es correcto. Y aparte de todo, justo la Virgen de Guadalupe siempre desde su surgimiento, que aquí no vamos a hablar de que si la Virgen salió y se le presentó a Juan Diego o si la pintó alguien por encargo, de eso no vamos a hablar hoy. Desde su aparición, desde su existencia, ha sido prácticamente un ícono nacional también, o sea, fuera de broma, o sea, yo creo que es una de las cosas que podrían incluso representar a México fuera del país. O sea, si alguien ve esta figura, esta virgen, de inmediato lo asimilan con México. Es un icono nacional. Entonces, el tenerla tal cual como estandarte, pues justo puede hacer o atraer a más gente de la que inicialmente podrías llegar con un pensamiento o un ideal político y de justo de independencia o algo así, arraigándolo más con la religión y con esta figura en específico de la Virgen de Guadalupe. Es correcto, Eric. De hecho, sí, a mí me parece que se hizo con esa intención y meramente fue para movilizar la mayor cantidad de Sí, personas para que encajar. pudieran y encajar, justamente. Porque sí, ahí no había de otra más que ganarse a la mayor cantidad de gente que pudiera. Pero bueno, Eric, ¿qué te parece si pasamos con el segundo nivel de este iceberg? Ya vendría siendo el equivalente a debajo del agua, más o menos. Y pues ya estamos hablando de temas ya un poquito más oscuros y también polémicos. No sé si nos puedas contar cuál es el primer tema que tenemos para este nivel 2. Vamos a hablar de nuevo de nuestro héroe de la independencia favorito, del protagonista de esta historia. Sí, y de hecho aquí abro paréntesis y ya lo mencioné al principio, pero van a decir, es que güey, más bien este es el iceberg de Miguel Hidalgo. No, es que realmente, digo, hay mucha información de esto. Me pareció más pertinente quizá para una parte, ya veremos si para el año que viene hacemos una segunda parte, pero yo creo que sí son de los datos más importantes que tenemos que abordar pues de primera instancia, ¿no? Entonces, sí, muchas de las cosas van a ir enfocadas a Miguel Hidalgo, pero de ahí desprenden algunas otras cosas. Ahora sí ya, una disculpa, Eric. No te preocupes, pero a ver, retomemos. Cuando pensamos en Miguel Hidalgo, solemos imaginarlo como el líder indiscutible de la independencia en México, el hombre que luchó por la libertad de su pueblo. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que el papel fue mucho más complejo y menos heroico de lo que la historia oficial nos ha contado. Según el historiador de nuevo Alfredo Ávila, Hidalgo no buscaba necesariamente la independencia de México, sino más bien derrocar al virreinato debido a las altas cargas fiscales que él mismo enfrentaba como propietario de tierras. Y esto se sigue presentando al día de hoy. Muchas Güey, figuras Salinas, opositoras, Salina. muchas figuras opositoras al gobierno actual suelen tener este tipo de conflictos con la figura de poder y pueden desencadenar cosas importantes al final de cuentas, porque pues obviamente le pones mucho más interés y mucho más empeño a cosas que a ti te aquejan, te preocupan, te importan y te afectan directamente. Entonces, esta es la perspectiva que sugiere que su motivación principal fue económica y personal, más que un deseo altruista de libertad para su pueblo.
Además, se sabe que Hidalgo tuvo una vida personal llena de excesos. Era conocido por su afición al juego, las fiestas y, por supuesto, las mujeres. Incluso se le atribuye una postura liberal en asuntos relacionados, con la moral, llegando a predicar que la fornicación no era pecado. Recordemos que él era sacerdote, era párroco, era una figura de la iglesia, entonces esto es muy, muy importante. Y Eh, cosas ahí curiosas, digamos. sí, sí. También se le vincula con la masonería, Era de hecho, masón, mi compadre era masón. Ujú. de hecho, si te fijas, el tema de la masonería siempre ha estado ligado con personas de mucho poder, y algún día hablaremos de eso en específico. No me acuerdo si ya lo hemos hablado o siempre ha salido como en cositas, pero justo la masonería tiene un peso y un papel bien importante siempre en la historia, y no es de a gratis, o sea, hay muchas cosas ahí de por medio. Te digo, también se le vinculaba con la masonería en una sociedad secreta que promovía ideales de libertad y fraternidad. En resumen, el papel de Hidalgo en la independencia de México fue multifacético. Si bien su liderazgo fue crucial en los primeros momentos del movimiento, sus motivaciones personales y su estilo de vida también jugaron un papel importante en su participación en la lucha de la independencia. Es correcto, ahí ya vamos, era lo que les comentaba al inicio, ahí ya vamos desidealizando un poco al personaje, sino ya estamos viendo el lado humano. Vamos conociendo También a la persona y no al personaje. es correcto, y hace sentido, o sea, si te pones a pensar, si hoy en día, qué cosas no se saben que hacen algunos párrocos, ojo, no estoy generalizando, pero sí se sabe que tienen hijos o que cometieron ciertos tipos de abuso, ahí lo voy a dejar. Imagínate en una época en la que pues prácticamente era muy difícil documentar algo, donde un cura tenía o un párroco tenía Mucho pues más una poder. figura de poder bastante importante, y también donde pues no había cómo comprobar muchas cosas, ¿no? Entonces hace sentido totalmente que fuera de esta manera, y la gran mayoría de párrocos de ese entonces lo fueran, ¿no? No suena nada descabellado. De hecho, por ahí hay algo más turbio que ya más adelante lo hablaremos, pero híjole, puede ser que lejos de estar con un héroe como tal, sea una especie de antihéroe o incluso casi tocando las mieles de ser un villano como tal. Es que al final de cuentas, ya lo hemos dicho muchas veces, en la historia que se cuenta, el héroe es el vencedor, mas no se refleja todo lo que hizo y atravesó para poder ganar. Sí, digo, aquí evidentemente Miguel Hidalgo no ganó. A mí me parece que es más una imagen martirizada. Es decir, fue como que una de las cabezas literalmente a pagar. Literal, y ya hablaremos de eso más Una de adelante. las cabezas que se tuvo que pagar para que pues hubiera un cambio político o de gobierno aquí en lo que hoy en día conocemos como México. Correcto. Pero bueno, Vamos Eric, con el siguiente, Alex. sí, vamos con... Ya empiezan las cosas turbias y feas. Vamos con la masacre de la Alhóndiga de Granaditas, y tal vez a ustedes no les suene como este concepto de la masacre, pero Nunca lo había ahorita van a ver escuchado, por qué. Y de hecho tiene que ver con lo del Pípila. El 28 de septiembre de 1810, la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato fue escenario de uno de los episodios más sangrientos de la Guerra de Independencia. Bajo el liderazgo de Miguel Hidalgo, las fuerzas insurgentes tomaron el edificio en el que estaban resguardados soldados y civiles españoles. Aunque la entrada fue facilitada por la quema de la puerta principal, como ya bien hemos comentado, la versión oficial es por el Pípila, la otra teoría es que pues justamente fue un grupo de mineros, pero así fue como entró el ejército insurgente de Miguel Hidalgo. Y una vez dentro, los insurgentes desataron una masacre indiscriminada. Se estima que entre 250 y 400 personas, en su muy gran mayoría civiles españoles, fueron asesinadas sin piedad incluso después de haberse rendido.
Este acto ha sido objeto de controversia, ya que muchos historiadores lo consideran más una matanza de civiles que una batalla legítima. Cabe mencionar que en esta masacre murió Juan Antonio Riaño. ¿Quién crees que era este carnal? A ver, ¿tú qué te Mira, imaginas, no, güey? no te puedo responder eso porque ya leí la info, entonces ya sé quién Ok, es, pues pero bueno, resulta que Juan Antonio Riaño era uno de los mejores amigos de Miguel Hidalgo. El problema que hubo aquí es que él era el regidor, como medio equivalente a, al pues, al gobernador, el gobernador presidente de municipal, algo Guanajuato, así, ¿no? ajá, o sea, una posición política muy importante de Guanajuato, y pues él era leal a la corona española. Es por esto que pues justamente se da este asesinato. Según cuentan algunos historiadores, Riaño e Hidalgo se frecuentaban mucho debido a su círculo social de élite y clero. Sin embargo, cuando las fuerzas insurgentes se acercaron a la ciudad, Riaño se atrincheró en el edificio con su gente. Hidalgo, al enterarse de la situación, envió a un emisario para negociar la rendición pacífica, pero Riaño rechazó totalmente la oferta, defendiendo su lealtad al rey Fernando VII. Esta negativa llevó a Hidalgo a ordenar el asalto al edificio, resultando en la muerte de Riaño y la caída de la ciudad en manos de los insurgentes. Aquí hay un paréntesis bien importante y no quiero dejar de mencionarlo. Mientras estaba investigando este episodio, no está confirmado. Yo lo veo más como un rumor, pero no me parece también descabellado, siendo lo que ya sabíamos previamente de Miguel Hidalgo. Se habla de que tal cual él estaba incitando a que se abusara, ya saben qué, contra las civiles españolas que estaban en este lugar. O De sea, que hecho, literalmente les decían, hagan un cagadero y hagan eso también para que aprendan. de hecho, Entonces, ahorita hablaremos un poquito más de eso en el siguiente nivel, pero digo también otro chisme de independencia es que justo Miguel Hidalgo era una persona demasiado libertina para aquellos entonces y se habla que justo, digo, esto también totalmente chisme y de hecho está fuera del iceberg porque pues, es muy difícil de comprobar, pero pues que era una persona de fluidez sexual, bueno, más bien fluida sexualmente, o sea que, pues le digamos daba que todo lo le que daba se movía. todo. Ajá. Entonces, también se habla de que tuvo ahí sus que veres con pues personas influyentes de la élite ¿Quién quita un de Riaño también, güey? sí, ¿No? justo. Obviamente todo esto es chisme, ¿eh? No me hagan Y caso. vamos a salir funados, güey, ¿no? No, y aparte, pues, digo, cada quien su cuerpo, sus decisiones, sus No, gustos, pero ¿no? sí es info que está ahí, o sea, no nos estamos inventando nada, lo estamos poniendo sobre la mesa para que lo puedan analizar. Al final del día, son figuras históricas que, como bien hemos dicho, pues eran humanos, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros secretillos, todos tenemos nuestros gustos raros y pues, o sea, Deja no. tú gustos raros, pues las libertades de hacerlo lo que queramos, Sí, ¿no? obviamente y sobre todo en esa época era súper tabú, o sea, ni de pedo se podía enterar la gente porque te ibas a meter en un muy Ajá. gran problema. A Ujú. ver, pero ya lo hemos visto hoy, güey. Las personas con mayor rango en la jerarquía social, en acceso a estas élites, suelen no conformarse con cositas como lo hacemos todos los demás, ¿no? O sea, son literal nuestros compas los de los gustos raros, los de las prácticas exóticas, si lo podemos Sí, determinar pues de ahí alguna. tenemos al carnal que compró una isla, ¿no? E hizo cosillas feas. Entonces, pues no estaría nada descabellado que en estos círculos sociales, pues por mera diversión, se daban entre todos y hacían ahí sus despapalles, sus horchatas, ¿no? Pero vamos a avanzar mejor de punto con lo que tenemos aquí en el guión para no desviarnos y no decir cosas que no sabemos que de todas formas todos son chismes. Al final de cuentas, no va a Sí, venir nada de lo ningún. que estemos diciendo en este episodio está 100% comprobado. Hay información, hay tesis, hay cosas, documentos que hablan de ello, pero al final del día quienes deciden en qué creer y no creer son ustedes. Esto es simplemente entretenimiento. Es correcto, pero vamos ahora a hablar de los saqueos y los abusos de los insurgentes. En los relatos oficiales de la independencia de México, los insurgentes suelen ser presentados como héroes, luchando por la libertad del pueblo.
Sin embargo, detrás de esta imagen idealizada se oculta una realidad mucho más compleja y en ocasiones perturbadora. Y recordemos, como lo dije al principio de este episodio, al final de cuentas esto fue una guerra. Y en las guerras siempre ocurren atrocidades y de hecho hay un término específico para hablar de esto que se llama crímenes de guerra, o sea, todavía están como englobados dentro de, y al final de cuentas es muy, muy común que ocurran este tipo de cosas, pues, porque están locos al final de cuentas las Sí. personas de Sí, alguna hay forma. gente que ya padece de sus facultades y que aprovecha No, estos y movimientos aparte, para hacer sus desastres. aparte quieras o no, güey, o sea, el estar en una situación así Te directamente merma mentalmente, involucrado, sí, claro. justo, te detona cosas que no sabías que tenía, hay obviamente muchos registros de personas que, pues, parecían sanas y les dan brotes psicóticos en la guerra, o sea, es un pedo. Imagínate los pocos que seguramente sobrevivieron, el pinche estrés postraumático que tuvieron. Ujú, es correcto. Durante las primeras etapas del movimiento insurgente, especialmente en 1810, las tropas de Hidalgo y otros líderes insurgentes cometieron numerosos abusos contra la población. Estos actos incluyeron saqueos a propiedades, la palabra con B que termina en on y otras formas de violencia indiscriminada. Historiadores como Marco Antonio Lavandazo Landabazo. Ujú. Landavazo, perdón, han documentado que la violencia ejercida por los insurgentes no se limitó a enfrentamientos militares, sino que también se dirigió contra civiles, especialmente aquellos percibidos como leales al gobierno virreinal. Esta violencia indiscriminada generó un clima de terror en las regiones afectadas, afectando principalmente a las clases altas y medias de la sociedad novohispana. Además, el consumo de bebidas alcohólicas por parte de las tropas insurgentes exacerbó los comportamientos violentos y descontrolados. La falta de disciplina y el caos resultante de estas conductas contribuyeron a la comisión de abusos y crímenes. Es importante reconocer que aunque los insurgentes luchaban por ideales de libertad y justicia, sus acciones también estuvieron marcadas por actos de violencia y abuso. Esta dualidad forma parte de la compleja historia de la independencia en México, recordándonos que la lucha por la libertad no estuvo exenta de contradicciones y excesos. Y aquí es bien importante aclarar que el fin no justifica los medios. Sí, de hecho, yo mientras estaba buscando esta información, me acordé mucho de la Revolución Francesa. Tal cual era un periodo en el que literalmente te funaban. O sea, si te encontraban como la más mínima sospecha de que no estabas con el movimiento, te llevaban a un juicio donde te buscaban absolutamente cualquier cosa para terminando mandarte a la guillotina. Eso era lo Sabemos, que pasaba. sabemos que siempre los periodos de conflicto y de tensión son ideales para la caza de brujas. Entonces, Sí, o sea, ahí no conviene caerle mal a nadie, no no, te conviene ni meterte. hablar mal de nadie. Sí, sí, Por justo. eso que viva la 4 todo lo que quiera y vivir en los gritos, a mí me vale madres. Ay, Dios. Pues sí, ya veo venir por ahí algunas personas, güey, a quejarse ahí en comentarios. Pero está bien, no hay pedo. No está O bien sea, que disfruten lo votado. sí, 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 sí. Cada quien que aguante por lo que votó. Pero bueno, justo, no sé, es un periodo bien interesante. De hecho, este se complementa con algo que pues ya más adelante, en un poquito, en unos minutitos más estaremos platicando. El Alex, último de... en un iceberg tiene que haber un tema paranormal. Sí, claro, aquí lo hay totalmente. eh, y de hecho, bueno, técnicamente hay dos, pero uno está más pesado que el otro. Este es el relax. Este sí es como muy colonial, como de esas historias que te digo Sí, que de por las lo que vienen menos en los compendios que sí, a te mí no me compras gustan. O sea, en se la me feria hacen... del libro. meh. A mí sí me gustan y digo, ya se habrán dado cuenta que muchas veces, por ejemplo, cuando traemos de noche o leyendas urbanas, me gusta incluir este tipo de cosas porque yo crecí con esto y creo que muchas de las personas que escuchamos podcast y que escuchan específicamente Noches de Terror, leímos estos compendios de historias de aquellas épocas de la Sí, colonia. o sea, tienen su encanto, yo lo he dicho, pero no me gustan porque son muy predecibles, son muy repetitivas.
O sea, es como una plantilla y ya nada más le cambian el lugar histórico y el nombre de alguien que desvivieron en un periodo histórico, perdón. Entonces, bueno, esta justo va más o menos de eso. Y hablamos del fantasma de la Alhóndiga de Granaditas. Y es que en este edificio ubicado en Guanajuato, pues es bien conocido por su papel crucial en la independencia de México. Sin embargo, también es famoso por las historias paranormales que rodean a este lugar. Una de las leyendas más persistentes es la del fantasma de Juan Antonio de Riaño y Bárcena, quien ya platicamos quién era anteriormente. El Si no intendente lo de Guanajuato. recuerdan, era el mejor amigo, bueno, no el mejor amigo, pero uno de los Pues sí, amigos uno más de cercanos los de compas Miguel de Hidalgo. Miguel Hidalgo, intendente o regidor de Guanajuato. Sí, digamos que tenía un puesto político importante. Sí. Según la tradición popular, tras su muerte en la batalla del 28 de septiembre de 1810, el espíritu de Riaño quedó atrapado en el edificio. Se dice que su fantasma deambula por los pasillos vestido con el uniforme militar de la época. Muchos afirman haber sentido su presencia en las noches cuando los murmullos y pasos inexplicables recorren los antiguos corredores. Tengo entendido que este lugar actualmente funge como un museo, si no mal estoy, y es justo los trabajadores quienes dan fe de esto. También algunos turistas que han pasado cerca de este edificio en las noches, pues comentan haber visto cosas extrañas que pues no pueden explicar, como por ejemplo alguien vestido con un traje colonial. ¿Recuerdas que, es que sí, creo que sí ibas conmigo, cuando hicimos uno de los congresos aquí fuera de México, de aquella región a donde siempre vamos, el primero, creo que sí ibas conmigo, si no mal recuerdo. El de SMA, Ajá, sí, sí. ¿recuerdas que ahí, de hecho, la propiedad donde estaba construida, o donde está construido más bien el hotel donde nos quedamos, Sí, tiene un pozo donde tiene, según ajá, bebió ahí exacto. Miguel Sí, Hidalgo agua. sí, o sea, hay muchos puntos en estas ciudades aledañas a Guanajuato donde pues estuvieron ocupados o fueron paradas de paso de los contingentes, y pues obviamente todos tratan de sumarse un poco a la historia de una u otra forma. Y también quién quita que en algunos de estos lugares pues perdieron la vida personas y ahora andan penando por ahí al final de cuentas. Claro, además muchos de ellos, por ejemplo, y tiene que ver con el tema que ahorita vas a platicar, pero no nada más se trata de batallas o de guerras o de violencia, sino que también había factores pues de falta de alimento, factores de enfermedad, que pues, o sea, en estos contingentes seguramente había fallecidos, no nada más en cuestiones de combate. Ujú, es correcto. Vamos a pasar de nivel. Vamos ahora a lo que se podría considerar ya como profundo y perturbador en los niveles del iceberg. Y justo hablaremos de cómo era vivir en el periodo de independencia. Imagínate, o imagínense más bien, despertar cada día en un México convulsionado por la guerra, donde la incertidumbre y el miedo eran compañeros constantes. La independencia no solo significó un cambio político, sino una transformación radical en la vida cotidiana de los habitantes de la Nueva España. ¿Cómo eran las condiciones de vida? La mayoría de la población vivía en condiciones precarias. Las ciudades como la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara eran sí centros urbanos, pero con poblaciones que oscilaban entre los 40,000 y 120,000 habitantes. Las infraestructuras eran rudimentarias y la higiene era deficiente. Las calles eran estrechas y frecuentemente se inundaban, facilitando la propagación de enfermedades como la viruela, el cólera y las fiebres tifoideas. En 1813, una epidemia de fiebres misteriosas diezmó a los ejércitos insurgentes y realistas por igual, cobrando más vidas que la batalla misma donde se enfrentaban los unos a los otros. La guerra también provocó escasez de alimentos. Los cultivos se abandonaban por el reclutamiento forzado. Los caminos eran inseguros y el comercio se interrumpía constantemente. Muchos habitantes sufrían hambruna por alimentación insuficiente, lo que debilitaba el cuerpo y aumentaba la vulnerabilidad frente a enfermedades. Ahora abordemos cómo era el tema de las protestas sociales y las tensiones. La guerra exacerbó las condiciones
y las tensiones sociales. Los campesinos y las clases bajas, ya oprimidas por el sistema colonial, se alzaron contra los abusos de los hacendados y las autoridades. Los abusos laborales, como jornadas extenuantes y castigos severos, eran comunes. Además, las tiendas de raya, donde los trabajadores se endeudaban perpetuamente, mantenían a muchos en una especie de esclavitud económica. Que fue uno de los puntos detonantes de la Revolución Mexicana, pero en ese entonces ya estaba bien establecido y de hecho era, yo creo que el auge de todo esto. Esto era peor que deberle a Coppel o a Electra, pero Sí, mucho literal, peor. tus hijos y nietos heredaban tus Las deudas. deudas, sí. En este clima de paranoia, las acusaciones falsas eran moneda corriente. Ser señalado como traidor o simpatizante del bando contrario podía significar la muerte. Las autoridades y los líderes insurgentes utilizaban la declaración como herramienta de control y las ejecuciones sumarias eran prácticamente bastante comunes. La vida humana tenía poco valor y la lealtad política se medía con sangre. Vivir en este periodo era navegar entre la esperanza de un futuro libre y constante amenaza de violencia, el hambre y la muerte. La independencia fue un sueño de libertad, pero también una pesadilla de sufrimiento y sacrificio para muchos. Y era esta parte que te comentaba que no te platican los libros de historia, mucho menos, o sea, sí tal vez algunos, pero por lo menos los oficiales, los que te dan en la SEP, los que tienen las escuelas públicas, no te hablan de ninguno de estos hechos. Justamente se romantiza incluso mucho, ¿no? A los personajes y a toda esta época. Seguramente alguno ha de haber dicho más de una vez, o sea, no hablo de yo, sino de que lo he llegado a escuchar, a mí me hubiera gustado vivir en la época Sí, de la colonia o de la independencia. justo yo en algún momento, no sé, me gustó mucho la película de Corazón de Caballero de Heath Ledger. Ujú. Y yo decía, no mames, habría estado bien chingón vivir en ese momento, ¿no? Pues, prácticamente es la Edad Media. Y ya cuando conoces, porque obviamente ahí no te enseñan las condiciones de higiene, tú los Claro. ves bañaditos porque pues son actores y todo, pero no te dicen que ni siquiera tenían baños, ¿no? Entonces ya Ujú. cuando conoces un poco más de esto, ya después de que viste Game of Thrones, que es prácticamente el mismo periodo de tiempo, y ahí te lo retratan mucho más crudo y como debería de ser, se te quitan todas las ganas de Sí, vivir sí, sí, sí. De periodos hecho, anteriores. a mí una de las cosas que más asqueado me dejó alguna vez, creo que fue de los romanos, no estoy seguro, era que, pues, o sea, evidentemente no existía el papel higiénico y se limpiaban con una esponja que era reutilizable, o sea, había Ujú. baños públicos y varios, o sea, imagínate, güey, limpiarte la cola con algo que se lo limpiaron 10 güeyes más. Sí, No, sí, no, sí, no, sí. no. Pero sí, justo es una de las cosas más delicadas de, pues que muy pocos libros y en muy pocos lugares te lo cuentan crudamente tal y como fue. Pero bueno, Eric, ahora sí vamos con la segunda leyenda paranormal de este episodio. Esta sí está más buena, fíjate. En las noches oscuras del barrio de San Francisco, en Chihuahua, se cuenta una historia que ha perdurado a través de los siglos. La aparición de una figura fantasmal que recorre las calles vistiendo una sotana negra sin cabeza. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación y relata que el alma en pena de Miguel Hidalgo, el líder insurgente, vaga por la ciudad tras su trágica ejecución en 1811. La historia comienza en el patio del antiguo colegio de jesuitas, en lo que hoy es el Palacio de Gobierno. Aquí fue fusilado Hidalgo el 30 de julio de 1811, a las 7 de la mañana, por cierto. Tras su muerte, su cuerpo fue decapitado y su cabeza expuesta en una jaula en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Sin embargo, se dice que su espíritu no encontró descanso y comenzó a aparecerse en las calles de Chihuahua, especialmente en el barrio de San Francisco, donde residía antes de su captura. Bueno, de hecho no, más bien se lo llevaron ahí. Ajá, O sea, durante. no, sí, eso está ahí como que de más, perdón. Los testimonios de los habitantes locales relatan que en las noches oscuras, y esto tal cual lo narra lo extraje de un periódico, no puedo decir cuál, pero justamente es como una entrevista al hijo de un dueño de una panadería,
Entonces, pues él le cuenta que en realidad esta leyenda viene desde su abuelo, o sea, no desde el dueño de la panadería, sino desde el papá de este señor. Ok. Imagínate, es muy, muy vieja esta leyenda. Relatan que en las noches oscuras se puede ver una figura vestida con una sotana negra caminando sin cabeza. Algunos afirman haber visto la silueta de la sotana moviéndose por las calles desiertas a altas horas de la noche. Esta aparición se interpreta como una manifestación del espíritu de Hidalgo, como ya bien lo comentamos, condenando a deambular eternamente debido a su trágico final. Además se cuenta que en las noches en las que la figura aparece, los perros de la zona se alborotan y ladran sin cesar, como si percibieran la presencia del espectro. Esta reacción animal ha sido interpretada como una señal de que algo sobrenatural está ocurriendo, pero también de un mal augurio. Entonces, justamente, yo fíjate que no conocía esta historia, pero ¿Qué crees que imagínate, güey, está buena ver a sí. un. Pues no es el jinete sin cabeza, Es sino sería justo, el es justo cura lo que sin te iba a cabeza, es güey. lo que te iba a decir, no necesitamos tener nuestro jinete sin cabeza aquí en México, porque tenemos al cura sin cabeza, güey. Sí, güey. Entonces está muy buena. Y justo ahí, digo, hoy en día ya no están los restos. Ahí estuvieron durante mucho tiempo. Recordemos que después fueron exhumados para pues, llevarlos aquí a la Ciudad de México, donde estuvieron mucho tiempo en la Catedral Metropolitana y posteriormente, creo que me parece fue en el periodo, no sé si de Álvaro Obregón o de Miguel Alemán. Lo No estoy seguro. trasladaron, creo que fue en el de Miguel Alemán, los No trasladaron a estoy seguro, no estoy seguro, pero cuando se empezó como con la construcción del Ángel de la Independencia y todo esto, pues, dato curioso, el Ángel de la Independencia hoy lo vemos como un monumento, pero en realidad es una una tumba. tumba Ujú. ahí a media avenida principal de Sí, la güey. Ciudad de México. Pero bueno, ahí, Co ese dato continuemos curioso. continuemos hablando de la cabeza de Miguel Hidalgo, si te late, ¿va? Sí, es un tema bien escabroso, güey, y más por el tiempo que duró Sí, expuesta, güey. de hecho, hablemos de eso. El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue fusilado en Chihuahua. Tras su ejecución, su cuerpo fue decapitado y su cabeza, junto con la de otros insurgentes como Ignacio Allende, Juan Aldama, y Mariano Jiménez, fue enviada a Guanajuato. Allí, las cabezas fueron colocadas en jaulas de hierro y exhibidas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como escarmiento público. Esta exposición buscaba intimidar a la población y disuadirla de apoyar a la causa insurgente. Las cabezas permanecieron en la Alhóndiga de Granaditas durante 10 años, desde el 14 de octubre de 1811 hasta el 28 de marzo de 1821. Durante este periodo estuvieron expuestas a la intemperie, soportando las clemencias del tiempo y Inclemencias, ajá. la descomposición natural. Finalmente fueron retiradas por orden de Anastasio Bustamante, quien habría tomado la ciudad en nombre del ejército trigarante. Las cabezas fueron enterradas en el cementerio de San Sebastián en Guanajuato. Tras la consumación de la independencia en 1821, las cabezas de los héroes insurgentes fueron exhumadas y trasladadas a la Ciudad de México. En 1823, el Congreso las depositó en el altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana. Sin embargo, en 1900, Mira, ahí está la respuesta. durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, los restos de Hidalgo y otros héroes fueron trasladados a la columna de la Independencia. No era ni Obregón ni No el fue otro Plutarco carnal. Elías Sí. Calles, donde descansan hasta el día de hoy. Entonces ahí cuando se estén Güey, tomando fotos en el Ángel, se están tomando fotos con Miguel Hidalgo prácticamente. sí, con lo que quedan de sus restos, de su cráneo está prácticamente deshecho, güey. Nada más queda como la parte trasera, digamos, no sé cómo se llame. Creo que tienen nombres como que Para muy echarte médicos, unos ¿no? mezcalitos ahí, ¿no? Sí, De cuenquita. sí, literal ya parece una cuenquita. Y imagínate, o sea, regresemos un poquito a lo de que estuvo 10 años, güey. Sí, güey. Punto número 1. A lo que ha de haber olido esa madre, güey. O sea, guácala. O sea, A ver, una solo cabeza. pero solo era la cabeza, no era todo el cuerpo. Pero aún así, güey. O sea, es carne, es tejido humano. Estaba ventilado.
pues aún así yo creo que sí olía feo. Y ver poco a poco, güey, Yo creo como que lo feo olía los primeros 3, 4 meses, yo creo. pues no sé, güey, pero imagínate también ver todo el proceso de Sí, putrefacción. Eso sí, sí, yo creo que fue lo más feo, ¿no? O sea, ya sí, verla ahí toda morada, güey, o no sé de qué color se ve una cabeza, pero sí, yo creo que fue algo muy, muy feo. Hoy en día, si tú vas, sigue estando como que el la arito del que jaulita, ¿no? colgaron la jaula. No sé si esté en la jaula todavía, pero el arito del que colgaron las jaulas todavía está ahí. Y fíjate que sí es algo que quiero conocer. Sí me gustaría visitar la Alhóndiga de Granaditas. No he ido a Guanajuato, no he tenido la oportunidad de, o sea, a Guanajuato estado, no a Guanajuato Ajá, ciudad. es que justo yo no he ido a Guanajuato ciudad tampoco, pero pues he estado en León, en San Miguel de Allende y creo que sí he pasado, o sea, casi como rápido por Celaya y Y cosas a así. ti te tocó ver otro tipo de escarmientos por allá en Sí, Guanajuato. sí, pero de esos no me gusta hablar acá. Ok, y pues Eric, vamos con el último tema de este episodio. Y totalmente el más denso por mucho. Este sí es totalmente leyenda urbana. No está confirmado al 100%, pero hay indicios de que esto sucedió. Y ojo, bajo las condiciones que ya comentamos que vivían los ejércitos insurgentes, no se me hace descabellado, pero absolutamente para nada. Durante la Guerra de Independencia, uno de los mayores problemas de los ejércitos insurgentes, como ya bien comentamos, fue la escasez de alimentos. Las tropas de Hidalgo, Morelos y algunos otros líderes eran en gran parte campesinos mal armados, sin una estructura logística sólida y pues no había manera de mantenerse por largas campañas. Esto los obligaba a, punto número uno, y como ya bien lo comentó Eric, saquear haciendas, pueblos o depender de la caridad de algunos simpatizantes del movimiento, pero también en este contexto de hambruna y miseria, comenzaron a circular entre la población de ese entonces algunos relatos macabros, en los cuales algunos insurgentes desesperados por sobrevivir llegaron a aprovechar los cuerpos de sus enemigos caídos para alimentarse. Estos rumores de gente que come a sus símiles no están comprobados históricamente, pero se convirtieron en parte de la guerra psicológica también, pues los realistas los difundían para pintar a los insurgentes como personas salvajes y monstruosas. Esto obviamente indignos de la causa que defendían. Con el tiempo, este relato quedó como un mito oscuro, uno de esos secretos turbios que se cuentan en voz baja sobre un periodo tan importante como la independencia de México. Y más allá de su veracidad, refleja lo que ya habíamos platicado, las condiciones extremas de hambruna que se manejaban en ese entonces, donde la línea de la supervivencia y la barbarie prácticamente se volvía delgada o quizá inexistente. Es correcto, pero pues bueno, feliz 15 y 16 de septiembre a todos. Espero que la hayan pasado bien. Esperamos que hayan Que aprendido. nos escucharan mientras se comían un pozolito, mientras lo preparaban, no sabemos, pero sí, pues justo ojalá se hayan podido reunir con sus familias, ahí platicar, echarse un tequilita. Seguramente nosotros habremos comido birria, espero yo. Tengo Yo mucho también antojo espero. de birria, güey. Entonces, pues nos estaremos escuchando en la próxima semana. Escuchas, recuerden también, aquí metemos nuestro anuncio orgánico, que ya está disponible el Patreon con el contenido exclusivo. El link está aquí abajito, pero lo pueden visitar en patreon.com/noches de terror. Recuerden que estamos subiendo por allá todo el contenido sin ningún tipo de anuncio, además de 2 episodios mensuales de Noches de Terror Necropsia, el contenido de crimen real y también algunos otros temas que por acá no podemos platicar, totalmente crudos y sin censura. Como spoiler de eso, les podemos decir que ya salió el episodio de El Pozolero. De hecho, también está por salir, no sé si cuando están escuchando esto, Al día siguiente. al día siguiente sale el caso Cumbres, que es uno de los casos más difíciles de digerir en la historia moderna de México. Y dentro de 15 días
saldrá el episodio de El Caníbal de la Guerrero, quien por cierto era mi vecino. Entonces, pues ahí les dejamos eso. Y pues hablando de los Patreons, no podemos despedirnos sin agradecer a Alexis Hernández, a Merit Cerón y a María Galindo por brindarnos su apoyo y su confianza ahí en el nivel más alto de Héroes del Más Allá en el Patreon. Si ustedes quieren colaborar y aparecer aquí en esta sección, los invitamos a que se suscriban como Héroe del Más Allá en nuestro Patreon. Recuerden también que pueden seguirnos en @Noches de Terror MX en Instagram y Facebook y @NDT-MX en Twitter. Tenemos también TikTok, Noches de Terror, y tenemos la página www.nochesdeterror.com.mx para que puedan enviarnos sus historias, las cosas que les suceden y cositas así para cuando tengamos tiempo en los episodios, en los postmortems. Y pues nada, Alex, no tengo nada más que agregar. Nos vemos, cuídense. Bye. Bye.